Bueno, mientras tanto vamos a ir brindándoles algo de información. Les comentamos, Gisela Scaglia, vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Rosario. La actual vicegobernadora trabajó siempre vinculada a temas sociales y educativos. Es así que en su carrera profesional se especializó en las políticas públicas relacionadas con la educación, la salud global, la malnutrición y las infancias. En el año 2013 fue electa diputada nacional y representó a los santafesinos en 2 periodos. Entre los proyectos de ley de su autoría aprobados destaca la Ley número 27.621 para la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral de la República Argentina y la Ley número 27.642 de la Promoción de Alimentación Saludable. Cuenta también con experiencia en relaciones internacionales y diplomacia parlamentaria, liderando en Latinoamérica 2 frentes parlamentarios con eje en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Por un lado, el de Global TB Caucus y UNITE, Global Parliamentarians Network to End Infectious Diseases. Claria García es la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe. Se desempeña en política desde el año 1986 en el Partido Socialista y a lo largo de los años ocupó los siguientes cargos. Ella fue subsecretaria de Economía, directora del Banco Municipal de Rosario, secretaria de Servicios Públicos, secretaria de Producción y Desarrollo Local. Tal como sucede con su cargo actual, en todos estos roles fue la primera mujer en ocupar el cargo, asumiendo una responsabilidad colectiva que nos desafía desde el feminismo. Además de política, es contadora y licenciada en Administración, recibida en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. También cuenta con un posgrado en Dirección de Empresas de la Universidad Austral. En ambas instituciones, además, también ejerció como docente. Este panel está moderado por la abogada y actual presidenta del Consejo, Romina Messler. Así que le damos un aplauso y comenzamos entonces con esta primera disertación. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que muy emocionada de ver este marco de gente y estar sentada al lado de estas 2 grandes políticas de nuestra provincia. Por 3er año consecutivo, felizmente me toca abrir este panel que tiene que ver con las mujeres y su desempeño en la política. Al pararme en este lugar y en este momento, puedo mirar hacia atrás y ver todo el trabajo de aquellas mujeres que nos antecedieron, en este y en otros ámbitos, que nos dieron la posibilidad de estar donde estamos y haciendo lo que elegimos hacer. La política fue considerada desde siempre cosa de hombres, pero hoy, con un inmenso empeño, las mujeres inteligentemente nos fuimos colando en este espacio tan complejo y dándole nuestra propia impronta. ¿Cuántas cosas se han hecho, no solo con carácter y determinación, sino también con la sensibilidad, la inteligencia, con los ideales firmes y con la capacidad que poseemos las mujeres? ¿Cuánto hemos sumado a la política y seguiremos sumando? No quiero hacer alusiones partidarias porque sé de la pluralidad de este congreso, pero déjenme compartirles una frase de Florentina Gómez Miranda que he recibido junto con un presente que me ha hecho la Juventud Radical este año y que dice: siempre le digo a las mujeres que todo se puede hacer si una quiere. Esta expresión debe ser un mantra para cada una de nosotras. Sabemos que las oportunidades no son iguales para todos, que aún nos resta mucho trabajo por hacer para lograr la equidad de género. Que las mujeres todos nos cuesta un poquito más, pero que porque a las dificultades tradicionales se le suma la desigualdad por cuestiones de género, pero que rendirse nunca sea una opción. Creo firmemente en nuestro trabajo en la política y me incluyo porque humildemente desde mi lugar es lo que trato de hacer todos los días: generar políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades para cada una de las mujeres de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país. Y si hablamos de trabajo arduo y sostenido en política, contamos hoy con la presencia de 2 mujeres que no han claudicado nunca en su camino, que insisten en mostrarnos todo lo que somos capaces cuando nos dedicamos con amor y compromiso. Tengo el placer de presentarles a Clara García, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y a Gisela Scaglia, nuestra vicegobernadora provincial. Ambas cuentan con un currículum extensísimo, pero a mí me gustaría presentarlas simplemente como 2 emblemas del feminismo en la política. Bienvenidas, chicas. Les voy a dar la palabra a ustedes para que puedan deleitarnos con sus historias. Bueno, ¿qué decirles? A ver,
Primero, siempre me gusta enmarcar en estos momentos, y lo decía recién un poco, pero nosotras tenemos un privilegio como mujeres. Es la posibilidad de hacer lo que queremos y de haber elegido un camino y de haber sorteado obstáculos y de tener una vida rodeada probablemente de amor, de afectos, de personas que nos quieren. Pero también siempre remarco que en nuestra provincia hay muchas mujeres que no tienen esa posibilidad y que no tienen ese privilegio que tenemos nosotras de poder hacer algo tan simple como lo que queremos hacer y de ser quien queremos ser. Y eso siempre me lleva a reflexionar todo lo que nos falta y lo difícil para muchas mujeres en nuestra provincia, que es atravesar situaciones de mucha vulnerabilidad, de mucha violencia, de mucho dolor. Situaciones donde la vida las terminó poniendo como jefas de hogar, de hogares que ya estaban destruidos por lo que pasaba, ¿no? Por los abusos, por el narcotráfico, por tener a su esposo preso, por muchas situaciones durísimas por las que pasan muchas mujeres de la provincia de Santa Fe. Entonces, en honor a esas mujeres, y sé que Alicia hace siempre un gran trabajo en eso, nosotros decidimos con Vicky Tejeda, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, ponerle voz a ese tema de mujeres y narcotráfico, mujeres y consumo, mujeres y participación, como bien decía Ale, porque creo que ahí tenemos todas un gran desafío por delante, ¿no? Que esta oportunidad que tenemos nosotras sea quizás en el 1 a 1 una oportunidad para otras mujeres que no la tienen y que lamentablemente nos duele mucho, y es una realidad que nos duele. Porque la clave de por qué estamos acá creo que tiene que ver en cada una de nosotras con una familia que nos quiso o con una familia que nos acompañó. Y yo siempre cuento la historia mía más personal, porque creo que a veces es válido contarla, pero yo nací en el campo y viví 12 años en el campo, y viví en el campo, así como Ale dice el norte, yo vivía en el campo. Y era muy difícil en ese momento ir a la escuela. Y si no hubiera sido por mi madre, otra valiente mujer, probablemente yo no hubiera terminado estudiando en la primaria, la secundaria y la universidad, porque mi papá, si bien es un gran hombre, decía, bueno, en la escuela rural arreglamos todo y ya está. Y mi mamá era la que decía, no, tienen que ir a la universidad. Y mi mamá resignó, como muchas mujeres, su posibilidad de tener una carrera para que mis hermanas y yo pudiéramos ir a la escuela. Y lo hizo con mucho amor, pero también con mucho sacrificio, porque les puedo asegurar que era muy difícil hacer todos los días 20 kilómetros ida y vuelta para llevarnos y traernos a la escuela con todos los horarios que tiene la escuela, con que aprendiéramos inglés, con que aprendiéramos esto, con que la otra quería hacer danza, con que cada una pudiera tener su parte de lo que quería hacer, y eran muchos viajes en momentos donde no había mucho medio de transporte, y además ustedes saben que el campo es duro vivirlo, así que yo siempre digo que le debo quién soy a mi madre, y por eso también insisto tanto en cualquier instancia de política pública de que miremos a las mujeres, porque donde hay una mujer formada o donde hay una mujer que pudo ir a la escuela, que pudo terminar una secundaria, va a querer lo mismo para sus hijos, ¿no? Entonces yo digo que siempre la clave de lo que queremos para el futuro está en gran parte en lo que nosotros hagamos con las mujeres del presente. Y a partir de ahí yo tuve una experiencia de haber querido estudiar ciencia política cuando terminé la secundaria, y mi papá es un productor agropecuario que me decía que era imposible porque eso no me iba a dar nunca trabajo y que tenía que estudiar una carrera que me diera trabajo. Y como muchos chicos de hoy me equivoqué porque fui a estudiar nutrición, me volví, no me gustaba lo que había estudiado.
Digo, y después entonces tuve que convencerlo a mi padre para que me dejara estudiar ciencia política, pero como no me dejaba, porque él decía que eso no era una carrera para alguien que teníamos actividad agropecuaria, entonces tenía que ser contadora o abogada o ingeniera agrónoma. Lo convencí de que iba a estudiar una carrera paralela y estudié comercio exterior a la par, como para que él sintiera que yo iba a tener trabajo y no me iba a morir de hambre. Pero después el tiempo, mi vocación era más fuerte que todo lo que pasaba en mi familia, ¿no? Y entonces yo soy la primera generación de hijos que pudimos ir a la universidad y empecé a darme cuenta que mi vocación estaba en participar y en sumarme, en moverme adentro de la facultad, en participar de un partido político, en creer que teníamos que cambiar algo en el lugar que nos tocaba, ¿no? Y creo que lo hice desde muy chica eso. Y la vida después, obviamente, me fue llevando a que tuve oportunidades, quizás algunas no esperadas, cuando fui por primera vez diputada nacional, porque cuando empecé a militar en el PRO, que es mi partido, probablemente fue un momento de que ganábamos elecciones y me tocó, qué sé yo. Yo no digo que hay gente que a lo mejor pasa toda una vida buscando algún lugar y otros tenemos a veces la suerte de poder ocuparlo. Pero yo digo que siempre en cualquiera de esas dos situaciones lo más importante es con qué compromiso y con qué amor hacemos la tarea que nos toca, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Por eso con Maxi y con el gobernador siempre decimos que esto es servicio público y que dedicarse al servicio público es algo muy distinto a otras profesiones o a otras tareas, porque el servicio público exige mucho sacrificio muchas veces, mucha entrega siempre. Si no hay entrega no hay posibilidad de hacerlo. Y también mucho amor. Y ustedes saben que dentro, Felipe, 2 días, 3, el 12 va a ser un año que firmamos nuestra lista para la elección a gobernador de la provincia. Y a mí, en el momento que Maxi iba como candidato a gobernador, tenía que elegir una vicegobernadora por la ley de paridad. Y quiero decir algo, en nuestra provincia la ley de paridad la votaron hombres, y eso es muy importante y habla muy bien de nuestras cámaras, en su gran mayoría, porque el Senado la aprobó siendo de 19 senadores, 18 hombres y una sola mujer, y nos dieron la posibilidad de tener paridad en la provincia de Santa Fe. Pero también porque muchas veces cuando se critica la paridad o el cupo, y somos nosotras mismas las mujeres las que muchas veces decimos, ¿para qué un cupo? ¿Para qué una paridad? ¿Por qué no lo hacen con lo que son, con el mérito? Yo siempre digo que ninguna de nosotras estaríamos acá sin una ley de cupo o una ley de paridad. No lo hubiéramos podido hacer. Por eso, cada vez que pensemos en esas leyes, que se las conoce como discriminación positiva, pero digo, cada vez que pensemos en esas leyes, no las pensemos de manera negativa, pensemos que es la única alternativa para muchas mujeres de ocupar lugares en la política. Y cuando me tocó ese momento de si Maxi me iba a elegir o no para que lo acompañara, porque estábamos en un proceso de quién lo iba a acompañar, me acuerdo que yo estaba en mi casa y me llamó Felipe con Maxi al teléfono y me pusieron en altavoz. Y Felipe fue quien me ofreció ser candidata a vicegobernadora y acompañarlo a Maxi en esta... No te equivocaste. En esta... en esta enorme tarea. Así que para mí va a quedar muy grabado en mi memoria ese 12 de mayo que firmamos nuestra lista como candidato a gobernador y como candidata a vicegobernadora, porque siento que ese indudablemente fue un antes y un después en mi vida por todo lo que vino, ¿no? Por todo lo que tengo como oportunidad. Así que yo, para decirles de manera muy simple, pero es, persigamos
sueños, sepamos que siempre se puede, no importa dónde nacemos o dónde estamos, que es con esfuerzo siempre, con perseverancia mucho más, no hay que abandonar nunca las causas, y también saber que la política no es fácil, la participación política no es fácil, menos aún para las mujeres. Siempre todas las que hemos hecho política probablemente podamos contar una experiencia de violencia política, una experiencia de dificultad en el camino de la política, una experiencia de no haber llegado por ser mujer y nos ganó un hombre. Creo que todas lo podemos contar. Pero como contracara de eso, porque creo que no se trata de hablar de lo malo, sino poder poner como un mensaje de esperanza, en nuestra provincia creo que tenemos muchas mujeres que hoy están ocupando grandes roles y que estamos haciendo grandes cosas y transformando a la provincia de Santa Fe. Así que para mí, como síntesis, si hay un lema o una razón por la cual creo que tenemos que seguir empujando, es por todas aquellas que no tienen nuestra oportunidad, que no tienen nuestros privilegios, entre comillas, y que realmente nos necesitan. Y entendámoslos así, hay muchas mujeres en la provincia de Santa Fe que nos necesitan. Así que todas de este congreso espero que se vayan muy inspiradas, pero también muy comprometidas con ayudar a una, porque si todas ayudamos a una y somos solidarias con la que tenemos al lado, les puedo asegurar que en 4 años vamos a hacer una gran transformación en términos de la participación, pero también en términos de muchas mujeres que hoy necesitan del Estado presente. Y no el Estado que gasta mal, sino el Estado que realmente te pueda empujar para hacer algo. Muchas gracias. Muchas gracias, vicegobernadora. Vamos a darle la palabra entonces a Clara García, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Muchas gracias, muy buenos días a quienes nos saludé y felicitar, por supuesto, a Alejandra y a tu equipo en esta magnífica convocatoria. Mujeres que inspiran, y pensaba la palabra inspirar en sus dos acepciones, ¿no? En aquello que ilumina el camino de otro y también en el inspirar, y me acordaba de mi mamá, también voy a citarla como lo hizo Gisela. Me la acuerdo como hablándose a sí misma y se decía inspirar profundo. Y pensaba, ¿qué le estará pasando en su cabeza que necesitaba esa paciencia que a veces nos da ese suspiro para seguir adelante? Y creo que es una característica de las mujeres, sobre todo porque por crianza, porque así ha sido la cosa en el tiempo, nos dedicamos tanto a mirar la vida de los demás, a cuidar, a prestar atención y quizá poco menos a nosotros mismos. Ese era el modelo de aquella mamá que inspiraba profundo. Quizá contar la historia personal sirva para darle fuerza a quienes están transitando otros caminos. Mi vida política no empezó como la de muchas otras personas en la facultad, por ejemplo, porque por mi edad yo hice la facultad en dictadura. Así que esos eran momentos en los cuales, lejos de poder participar, teníamos temor y miedo y bueno, mucho se desarrollaba puertas adentro. Sin embargo, bueno, mi mamá y mi papá son españoles, así que tampoco había una vida política vivenciada por ellos, pero eran muy participativos en términos de mi papá estaba en la cooperadora escolar y en una cooperativa para dar créditos, y mi mamá en su parroquia, que era la manera de participar. Y después de recibida fui profesora, y siempre me quedó marcada, también me tocaba ser muchas veces jurado como docente, cuando una colega tuvo que aplicar para su cargo como docente y bueno, dio una muy buena presentación, muy buen currículum, y cuando se fue y quedamos los profesores, a la sazón los 2 varones y yo,
Y uno dice, no, pero a mí me parece muy mal que del año tal al año tal esta mujer no se ha capacitado, no hizo ningún curso. Yo le dije, bueno, pero tenía las nenas chicas. Y él me dice, ¿pero usted la conoce? No, le digo, pero tenía colgado 2 nenitas. Claro, estos 2 hombres me quedaron mirando como diciendo, no sé ni de qué habla. Y yo como mujer había advertido sus 2 nenitas y pensaba, bueno, quizá esos años son los que no pudo capacitarse, como quizá el papá de esas 2 nenitas sí seguro podría haberlo hecho. Cuando llegó la democracia y esa luz que trajo a la vida de todos nosotros, sí me enamoré del Partido Socialista y de sus postulados y de sus valores, y ya recibida empecé a militar. Como yo era contadora, lo hacía en los equipos técnicos y estudiábamos. Bueno, muy lejos estábamos de pensar en ser gobierno, porque el nuestro era un partido muy pequeño, casi sin representación, pero las cosas se dieron como en la vida, hace caminos que uno no esperaba, y en 1989 el socialismo ganó en Rosario la intendencia municipal. Y como yo venía de ser docente de la materia Impuestos 1, una materia muy difícil de 4º año, nada, pinté para estar dentro de esos temas, y muy joven, con 29 años, fui subsecretaria de Economía de la Municipalidad de Rosario. Año 89 tuve a mi cargo las finanzas, los recursos, los tributos de esa ciudad. Y yo venía, cuento esto como personal, pero lo personal es político, decimos las feministas, de perder un embarazo. Y bueno, nada, el médico me dijo, mirá, si querés tener un bebé es ahora. Digo, pero yo ahora acabo de asumir como subsecretaria de Economía y esto se complica. Y me dice, pero es ahora. Y bueno, sí, quedé embarazada y tuve mi bebé, y como siempre digo, fue la primera vez que en la heladera de Intendencia había leche materna, porque por supuesto me la sacaba para guardar y darle cuando llegara a casa. Pero el tema es que al toque volví a quedar embarazada de mellizas. Así que en 15 meses tuve 3 hijos, lo que no había podido antes. Y nada, me enseñó también a que todo se puede. Así que esos 4 años de ser subsecretaria de Economía fueron muy vibrantes, y traté de tomarlo colectivamente como un ejemplo. Aquel primer gobierno municipal no tenía ninguna secretaria. Solo éramos 2 subsecretarias, la doctora Ada Donato, una abogada, escritora, bellísima mujer, y yo. Así que cuando Gisela habla de las leyes, primero la de cupo y luego la de paridad, por supuesto que son necesarias, y son necesarias porque partíamos, quizás hoy ya no tanto, de una cancha muy inclinada, con dificultades diferentes, con apoyos sociales diferentes. Y bueno, como lo decía, sí, fui la primera subsecretaria de Economía y luego la primera directora del Banco Municipal de Rosario, y luego la primera secretaria de la Producción y de Desarrollo Local. Y en el año 2009 encabecé, y también me tocó ganar por primera vez, siendo mujer, la lista de concejales de Rosario. Y ahí la conocí a Gisela. Porque ella era la joven asesora también de la primera mujer concejala del PRO, de su partido. Así que vaya, sí hicimos camino juntas. Y bueno, después volví al Ejecutivo. 2 veces fui secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y ahí me tocaban negociaciones duras con los camioneros de la basura, con los colectiveros, con los taxistas, y ahí poníamos en juego, ¿no?, las maneras diferentes de encarar las negociaciones, los diálogos, las peleas. Por supuesto, las mujeres con una pasión diferente. También aprendí un poquito, a actuar un poco,
para llegar a los resultados. Siempre me acuerdo de una vez, los que me conocen saben que en general soy bastante tranquila. Una vez que con el secretario general de la UTA me enojé, pero me enojé de una manera absolutamente exagerada, que por supuesto hizo que la reunión quedara con la cancha de mi lado. Y cuando terminó, uno de mis colaboradores me dice: uy, Clara, ¿pero qué pasó? No, le digo, es que me di cuenta que perdía y si no hacía algo disruptivo esto terminaba mal. Y bueno, nada, después todo se encaminó. Pero también aprendemos a jugar siendo mujeres, sabiendo que hay reglas que son diferentes a las que queremos. Y más allá de esta anécdota, quizá un poco tonta, pero creo que es bueno que pongamos una manera más humana en la discusión, más sincera, con valores, con esto que decimos, ¿no? Nosotros nos damos cuenta de lo que le pasa al otro y me parece que la política tiene que tener la suficiente mirada fuera de la rosca inmediata en la cual pasamos mucho tiempo, ¿no? De a ver quién ganó en tal cosa. Esa mirada del objetivo para el cual estamos, y estamos para mejorarle la vida a la gente, no para una pequeña batalla ganando algo circunstancial. Bueno, después de varios cargos más que tuve en la municipalidad y qué sé yo, llegó el tiempo de la Cámara de diputadas y de diputados. Fueron 8 años donde aprendí muchísimo. Fueron años en los cuales llegó el amor a mi vida, ustedes lo saben, yo fui la esposa de Miguel Lifchitz, y también había sentido en ese tiempo que era una tarea militante, quizá dar no sé si un paso al costado, pero al menos no el protagonismo que yo había tenido en Rosario, en mi ciudad, y acompañarlo, porque era tan difícil lo que hacía, tan duro el camino, y yo era orgullosamente feliz de acompañarlo. Por eso cuando Miguel muere y a todos se nos presenta la enorme el enorme quiebre que ocurre en una organización cuando fallece un líder. Un año antes había muerto Hermes Wiener y nosotros sentíamos profundamente esas ausencias, ese quiebre. Uno en una organización tiene, por supuesto, más conflictos cuando algo tan bravo pasa, y sin embargo pudimos encontrar nuevas maneras de que fluyeran diálogos positivos, también en búsqueda de nuevos liderazgos. Y como tantas veces nos pasa con el dolor de las pérdidas, de las frustraciones, de los dolores, me tocó encabezar, hoy hace un año también, Gisela, por supuesto que lo recuerdo, que nosotros decidimos que yo encabezara en mi partido, primero la lista a la interna, y bueno, y me tocó ganar y me tocó encabezar luego la lista del Frente Unidos y presidir después la Cámara de Diputados y Diputadas. Por supuesto lo hago con enorme orgullo, pero con una gran responsabilidad, porque el lugar que ocupamos tiene que ser para abrir más caminos, para tener más derechos, para que más puertas estén disponibles para las mujeres que quieran hacerlo. Recién un periodista me preguntaba, bueno, ¿su mensaje va a ser para que más mujeres participen? Yo le dije, mi mensaje va a ser para que más mujeres lideren. Porque la participación quizás ya es un camino que venimos transitando, a veces en estereotipos que también tienen que ver con el rol femenino. Hay ministras de educación, hay ministras de cultura, hay ministras de desarrollo. ¿Y qué pasa con los temas quizá más duros, los de infraestructura, los de economía, los temas políticos? ¿Y qué pasa con la rosca política? Que por supuesto todavía sigue siendo masculina, se sigue desarrollando mucho en los ámbitos informales, del asado, fútbol, no sé qué, café. Sigue habiendo una comodidad aún en los diálogos que los varones mantienen entre sí y que con las mujeres
presentes son distintos. Entonces, bueno, claro que nos quedan todavía caminos. Nos quedan los más importantes, Gisela los dijo, nos quedan los de las mujeres absolutamente vulnerables, muchas de ellas que ni siquiera tienen cubiertas sus derechos básicos de trabajar dignamente, de que no sufran de violencia en sus humildes casas, de que su palabra sea reconocida, de que puedan siquiera aspirar a algo más, de que lleguen a fin de mes, por Dios, con un sueldo de hambre. Entonces, bueno, para ellas es difícil también pensar en estos derechos de género que nosotras manejamos. Pero bueno, cubierto o encaminados hacia cubrir esos derechos, en la política nos queda aún esto, ¿no? Terciar en las definiciones. Ojalá en 4 años haya otra mujer joven que diga, me llamó Gisela y ella fue la que me lo propuso, o yo llame y sea quien lo proponga. Pero es un camino, y qué bueno que el camino lo estemos recorriendo, y qué bueno todas las mujeres que están aquí. Felicitar a quienes ejercen los gobiernos locales, Alejandra en tu nombre y a todas, porque el territorio es tremendo, es quien te golpea la puerta por todo, estás expuesta absolutamente por todo y ponen de sí muchísimo. Antes nombraban a Florentina, claro, esa magnífica, maravillosa mujer radical, y déjenme nombrar nomás una cosita de Alicia Moró, nuestra líder, que a mí siempre me divierte mucho. Primero porque habiendo nacido allá por el 1800, a los 21 años ya formó una asociación de mujeres feministas, y después porque formaba parte de unas mujeres que le decían las locas de las escobas, porque, claro, vivían en conventillos y la única manera de tener una vida social por fuera era que se ponían de acuerdo que a tal hora, cuando estaban barriendo, se iban hasta tal esquina, qué sé yo, corriendo, y allí armaban las sufragistas y demás. Entonces salían corriendo mujeres con escobas, claro, era el momento en el cual podían reunirse. Y después, cuando fue médica, ella tiene uno de los primeros números, creo que el número 4 como médica, su matrícula, y su tesis, imagínense, hace 100 años, fue sobre la función interna del endometrio. Y yo digo, ¿quién hablaría del endometrio en aquellas épocas? Y bueno, esta mujer de la medicina y de la política lo hizo, poniendo en escena nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestra posibilidad de pensar y de sentir. Inspiremos y vamos para adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Clara. Y ahora me gustaría abrir al público el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, están las chicas acá a disposición. A mí me gustaría preguntarte, Clara, ya que estamos mientras la gente se decide, ¿qué fue para vos, cómo lo sentiste ser la primer presidente de la Cámara de Diputados, la primera mujer en haber ocupado ese lugar emocionalmente, hacia tu familia? ¿Cómo repercutió esto? Por supuesto lo dije con un enorme orgullo. Mi familia, bueno, aquellos bebés que nacieron en los 90, hoy son un hombre de 32 y mujeres de 31, que me acompañan un montón, son mi sostén, siempre están allí apoyando a esta mamá. Como ellos nacieron en esto, lo ven con mucha naturalidad también. Y mira, voy a contar otra cosa personal. Un día como hoy decidimos que fuera yo quien encabezara la lista de diputados, pero en el 2021, cuando fui candidata a senadora nacional, ustedes recuerdan, Miguel murió en mayo, ayer hizo 3 años, pero en julio murió mi mamá. Y el día que murió mi mamá era el día que cerrábamos la lista. Entonces, ¿cómo no vamos a estar cruzadas por
por la vida personal y política yendo y viniendo. Así que bueno, en honor a esa mamá española valiente y en honor a Miguel, que fue un hombre extraordinario, es que asumí con fuerza esa presidencia y espero, bueno, se recuerde como un camino para derechos para otras mujeres. Muy bien, gracias, Clara. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, mira. Acá, chicas. Luli. Estoy bastante movilizada. Ayer justo estaba el concurso literario de Francia Cabral, que anoche justo terminé el escrito muy tarde, y todo lo que estuvieron hablando, bueno, buen día, ¿no? Todo lo que estuvieron hablando me llevó a lo que escribí anoche, así que estoy desde que empezaron a hablar con un nudo en el pecho, porque lo titulé, me lo enseñó mi tata. Cuando era mi tata, entonces cuando inicié el escrito puse, lo que fue mi tata para muchas mujeres fue su mamá, mi tata fue mi abuela. Fue su mamá, fue su hermana, fue una vecina, fue una docente, fue una referente, fue una persona de la política. Todos tenemos una tata, nuestras historias que nos van diciendo que las mujeres todos los podemos. Mi tata ya era muy grande y era muy visionaria, vino de una familia muy humilde, con muchas vulnerabilidades. Fue docente, fue mamá soltera, fue abuela, fue una referente de su barrio, fue quien daba una palabra de apoyo, fue quien tenía niños en su casa, porque ella tuvo quien les dio la oportunidad de estudiar y quien le dio el mensaje de que ella, pese a todas las vulnerabilidades, también iba a poder. Y yo creo que no es una pregunta, pero sí que estos espacios traigan a nosotras el mensaje que pese a todas las dificultades de la vida, pese a todo lo que nos pasa como mujeres y como personas, sí podemos, pero siempre teniendo a alguien al lado, o alguien que nos acompañe, alguien que nos sostenga, alguien que nos empuje y alguien que nos inspire. Así que yo a veces todas estas movilizaciones implican de que vamos por el buen camino, porque no creo que sea al azar de que justo ayer ya estaba hasta a las 12 menos un minuto, que era el último día, mandé, porque soy ya lo último, ¿viste? Uno tiene ese sentido de bajo presión, y que justo hoy recuerden a sus madres como pioneras en los mensajes que les transitan, que digo, bueno, entonces todo esto que yo siento, otras mujeres la sintieron, y yo espero ser esa tata de alguna niña, de alguna persona, de alguna amiga, para que más mujeres podamos seguir conquistando, pero para que más mujeres sigamos poniéndonos en el lugar de la que tenemos al lado. La política se construye como puente y se construye en el territorio. Y se construye con mujeres que son tatas, que enseñan a que siempre vamos a poder por todo. Bien, ¿alguien más tiene algo? Sí, allá atrás. Graciela. Ahí llega el micrófono. Luli, ¿el micrófono? ¡Ah! Claro, no va solo. No. Buenos días. Ustedes son mujeres que ocupan cargos muy altos en la política. Les voy a hacer una pregunta como mujeres políticas. Si notan dentro de esta hermosa provincia que tenemos que a las mujeres le cuesta participar en política, a veces no porque no las dejan, sino porque no se deciden. Y cuando llega el momento de armar las listas, salen los dirigentes políticos a buscar mujeres para integrar, porque no tienen mucha participación en los partidos políticos. Esto lo veo desde acá, desde el interior, desde una ciudad pequeña. ¿Ustedes lo han notado a eso? Yo creo que es un proceso. Pensá que la ley de paridad la votamos en pandemia, con lo cual apenas hubo pocas elecciones después en donde rigiera. Y
y una cosa acciona con la otra, ¿no? La participación hace a las candidaturas y las candidaturas hacen a la participación, así que yo les diría, anímense, háganlo. A veces nos pasa, me gusta leer, me regalaron un libro de la vida de Michelle Obama y ella habla del síndrome del impostor, que seguramente lo han visto, y es que uno cuando llega a un lugar o te ofrecen algo, dicen, no, pero capaz que yo no sea tan preparada, ¿por qué me habrán elegido a mí? Capaz que enseguida se dan como uno creyéndose un impostor ante una respuesta. Capaz que ya se van a dar cuenta que yo no era tan capaz, y a veces nos pasa, ¿no? Las primeras feministas hablaban del techo de cristal como una imposición invisible de crecer, y después del piso engomado, como una propia dificultad de pegar el salto. Así que me parece que es cuestión de animarse, de animar a otras y que la rueda va a girar bien. Gracias. Sí, yo, para agregar a lo que dice Clara, indudablemente para las mujeres muchas veces el requisito de la participación es más alto. Y con esto no es que me quiero... no quiero discutir con los hombres, sino marcarlo como algo que nos pasa, ¿no? Pero a veces las mujeres para participar es, bueno, pero tenés un título, bueno, pero estudiaste algo, bueno, pero ¿qué hiciste? Bueno, mostrame tu trayectoria. Bueno, tenés que ser alguien reconocido en cualquier lugar que estemos, ¿no? Y no vale muchas veces la misma vara para los hombres, es distinto. Yo creo que siempre tenemos como todavía ese desafío de mostrar, mostrar y mostrar. Pero también la paridad vino para cambiar esas cosas y también hay algo que es responsabilidad nuestra, que no es esperar que alguien nos venga a buscar, porque también si no siempre va a pasar lo que vos bien decías, ¿no? Que estás en tu casa y que alguien viene a buscarte para cubrir una lista, sino que tenemos el otro desafío que es, bueno, armar nosotras una lista también. Digo, impulsar nosotras un proyecto político, ser nosotras las que lideramos ese proceso. Que hay muchas intendentas, presidentas comunales, concejalas, presidentas de consejo, que lo van logrando. Con mucha dificultad, pero que se logra, digo, y se puede. Entonces, yo creo que también es un ida y vuelta de los dos lados, ¿no? Desde un montón de cosas que han pasado y que realmente se convierten en difíciles. Yo siempre cuento esto de que mis primeras listas, hace muchos años atrás, se juntaban algunos hombres y ponían, cuando todavía había cupo, ¿no? Pero ponían así: Juan, Pedro, cupo. Fernando, Carlos, cupo. José, tal, cupo. Y no había nombre, no aparecía el nombre, porque no teníamos nombre, era cupo. Le tocaba al cupo. Bueno, había que ver a quién. Creo que la paridad cambia radicalmente esa mirada y aun cuando a veces cueste mucho más buscar mujeres para participar, porque es cierto lo que vos también planteás, participamos menos, no participamos, sino lideramos menos. O tenemos menos tiempo, o decimos, no, bueno, pero esta vez yo no, contame para la próxima, pero no estoy en esta elección porque no puedo. También nosotras relegamos lugares, ¿no? También hay que hacer como un mea culpa de lo que nosotras muchas veces hacemos por varias razones, pero creo que es lo que tenemos que cambiar y aportar nosotras, sobre todo las nuevas generaciones. Perdón. Me gustaría darle un mensaje esperanzador a la señora que recién se manifestó. Probablemente yo sea la que tiene más juventud acumulada en este salón. Y les quiero contar alguna anécdota. Primero, hace pocos días estuvimos reunidos con la Cámara de la Construcción. Y en sintonía con lo que decía Gisela, nos decían que ellos tienen una bolsa de trabajo donde se inscriben mujeres y varones. Cuando van a la bolsa de trabajo, los varones comienzan de inmediato a trabajar como aprendices,
No saben nada, vienen a aprender. Pero a las mujeres, en vez de llevarlas y tomarlas como aprendices, les dicen que se tienen que capacitar para poder ingresar. O sea que eso está, pero está en todos los ámbitos de la vida. Cuando recién le refería que iba a contar una anécdota, le digo, cuando yo era muy jovencita, tenía 19, 20 años y militaba en la facultad. Y también militaba en el partido. En ese momento el radicalismo no tenía casi jóvenes, así que los pocos jóvenes, hacía poco que se había escindido el partido, los pocos jóvenes que estábamos éramos todoterreno. Estábamos en los barrios, en el partido, en la facultad, en todos lados. Y un día voy a una reunión, a un comité partidario, y el presidente del partido, haciéndome una distinción, dice: hoy tenemos en nuestra mesa una flor que engalana. Y yo para mis adentro decía, yo vengo acá a discutir, a expresar mis ideas y me quieren poner en un florero. Y la verdad que avanzamos mucho, nos queda mucho, pero es la sociedad la que está cambiando. Hace 20 años yo presenté el primer proyecto de paridad. Yo no les puedo decir cómo se me reían cuando presenté ese proyecto, de todo tipo de chanzas, y ahí quedó, murió, ahí nadie lo trató, no fue a ninguna comisión, pero hoy tenemos cupo, y gracias al cupo tuvimos muchas mujeres, y hoy tenemos paridad, que por eso digo, decía al principio lo del mensaje esperanzador, la que va cambiando es la sociedad y tenemos que ayudar a que cambie. Y con la sociedad cambian los partidos y cambia la vida. Eso era simplemente. Muy bien. Bueno, antes del saludito final, que vamos, el mensaje que van a dejar acá las disertantes, quiero leerles una frase de Mary Wollstonecraft que dice: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino más poder sobre ellas mismas. Ese es mi mensaje para todas las mujeres que están acá y para que sea transmitido también, para que todas podamos tener más poder sobre nosotras mismas y podamos elegir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Y contemos con el apoyo de gente como estas dos mujeres que me acompañan hoy, que puedan solidarizarse, acompañar, generar oportunidades para que todas hagamos lo que queremos hacer. Chicas. Bueno, un saludo final que reitera las felicitaciones en tu nombre, Alejandra, pero cuando uno ve aquí tantas mujeres dice, bueno, el departamento de San Cristóbal está muy movilizado. De hecho, tenemos a Sofi Masuti, que es la primera mujer diputada del departamento de San Cristóbal, así que felicitaciones y gracias, Sofi. Y quizá nos quede algo de fondo. A mí siempre me gusta contar que la Constitución Provincial, que tiene 60 y pico de años, tuvo 60 convencionales constituyentes, de los cuales había una sola mujer. Y esa es la pintura de época del marco legal, de la norma que nos da las otras leyes después. Así que quizá tengamos que pensar también a futuro que ese basamento de la provincia también lo podamos construir mujeres y varones por igual. Todo lo mejor. Gisela. Bueno, yo decirles que en este largo camino todas hemos crecido mucho, hemos ocupado muchos lugares. Sin ir más lejos, este departamento tiene muchas intendentas y presidentas comunales, mujeres. 7, Felipe, estás rodeado. Fuiste, alpiste, mirá. Pero la verdad es que a nosotros, en mi partido, nos gusta decir algo que es más mujeres, mejor política. Y yo creo que cuando una mujer participa o lidera o lleva adelante un proceso, realmente hace de la política algo mejor, ¿no? Y ayuda también a los entornos a que sean de otra forma y con otro tipo de liderazgo. Así que seguir apostando a esto de que más mujeres podamos involucrarnos, participar, liderar procesos políticos e imitar a tantas mujeres de este departamento que lideran sus comunas, sus municipios, en la Cámara de Diputados y que realmente lo hacen, porque creo que hay que destacar esto. Esta no es una guerra de hombres y mujeres, sino que es una pelea que tenemos que dar juntos
por la igualdad y por el trabajo conjunto, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que todos estamos haciendo y lo que es Unidos como gran paraguas político de que estamos acá para transformar, para hacer de esta provincia una provincia mejor, y una provincia mejor se hace con hombres y con mujeres, no es con unos sí y con otros no. Así que a seguir pensando y trabajando en este camino de la igualdad. Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a dar por finalizado entonces este panel. Gracias a las dos. Nuevamente entonces el agradecimiento y bueno, le vamos a pedir a Clara, Gisela, un ratito más que se queden porque la intendente municipal, por supuesto, va a hacer entrega de un presente y también va a entrar el decreto del Poder Ejecutivo Municipal número 694/2024 que declara como visitantes ilustres distinguidas de nuestra ciudad a Gisela y a Clara. Le pedimos entonces a la intendente, también a Silvia García, a los concejales, Carlos Duto, Janina Brondoni, Juan Pablo Juliar. Entregan también la declaratoria por parte del Consejo, un obsequio. El aplauso y el agradecimiento para ellas. Le vamos a pedir a Gisela, Clara y a Ale que se queden las tres, así hacemos la foto. Las tres solitas. Las tres ahí arriba, si puede ser, así un ratito más.